Muy buenas noches. Le damos gracias a Dios. Estamos listos para continuar con los temas de las dos obras del Espíritu Santo. Estamos aquí en la comunidad carismática Jesucristo es el Señor. Girón Arica 365. Y el que les habla, por la gracia de Dios, pastor de esta comunidad carismática. Ya estamos listos para poder empezar con este precioso tema de la obra que hace la persona del Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a orar. Ya he dicho que cuando vamos al Padre, lo hacemos a través de Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hace. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces nosotros en obediencia siempre vamos al Padre a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre y no señaló a nadie más que a Él, si no es por mí. Y nos preguntamos por qué. Porque el único, de acuerdo a las Escrituras, que está sentado a la diestra del trono del Padre, es Jesús. No hay otra persona que esté sentado a la siniestra. Habla solamente del trono y a la diestra y la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros aquí en la tierra. Poca importancia se le da al Espíritu Santo, pero gracias a Dios nosotros no, le damos toda la importancia de vida que debemos darle y hablar de Él, estudiar la Escritura con respecto a lo que Él hace, ¿cierto? Que es muy importante. Acuérdense que Jesús dijo, es necesario o es importante que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Para muchas personas, aún todavía siguen creyendo que el Espíritu Santo es poder. No, es poder. Dice, no, el Espíritu Santo es poder, porque la Biblia dice, no, la Biblia no habla que el Espíritu Santo sea poder. Si la Biblia dice, o dijera que fuese poder, y si hablamos que es poder, entonces estaríamos de acuerdo con ciertos grupos que en realidad no predican la verdad, que dicen de que el Espíritu Santo es una energía. Y no es una energía, porque tampoco es poder, porque el poder es energía. Entonces el Espíritu Santo no es energía, no es poder, el Espíritu Santo es una persona. Y la Biblia lo dice, ¿no? Cuando el Espíritu Santo venga, ¿no? Y habla de una persona, con un pronombre personal, no habla de un objeto, de una cosa. Acordémonos de que el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y da ciertas pautas o características como se le contrista al Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es santo. Y lo que nos lleva a nosotros, Él, es a vivir una vida en santidad. No una vida religiosa, sino una vida de santidad. Entonces, Él dice, no os contristéis. ¿Y cómo se le contrista? Hablando o haciendo, pensando cosas malas que no están dentro de lo que es la voluntad de Dios. Y si diríamos, si es una energía o es poder, ¿cómo se le va a contristar a un poder a una energía? No, es ilógico que no se le estaría contristando a un poder a una energía. Entonces, ser cristianos y vivir en santidad no es vivir pues con los ojos hundidos, mirando la calle como un zombie por la calle. No. Ser cristiano sencillamente es ser regido por la presencia del Espíritu Santo, apartarse de lo malo, tratar en todo lo posible de apartarse de todo lo malo y tratar de vivir una vida íntima en santidad. Error de muchos cristianos, ¿no? Y creo que todos lo cometemos cuando somos bebés, que creemos que solamente cuando venimos al templo el Espíritu Santo está ahí, creemos que Dios está ahí. No, cuando venimos al templo, el templo está vacío, aquí no hay nadie. Sencillamente, cuando venimos nosotros somos la iglesia y la presencia del Espíritu Santo viene a nosotros. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con este tema sobre las obras del Espíritu Santo. Hablamos que una de las primeras obras, vuelvo a repetirlo porque esto debe quedarse, una de las primeras obras de la persona del Espíritu Santo está relacionado con el nuevo nacimiento. Es por eso que la gente se sorprende, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se convirtió? ¿Por qué se convirtió? Mira, fulano de tal que era un borracho, era un alcohólico. Mira, fulana de tal que era tal cosa, hacía tal cosa. Mira, se ha convertido. Oye, mira, entonces comienza la sorpresa de las personas a mirar, a observar y a decir, mira, ha cambiado. Ya no es el mismo, es otra persona. Pero una religión no haría tal cosa. No. Una religión no tendría el poder para que una persona sea transformada. Los ritos, las costumbres, las tradiciones
no tendrían el poder para hacerlo. Y es por eso que mucha gente se sorprende cuando nos ven a nosotros. A veces te pregunta, ¿qué te hicieron? ¿O qué pasó contigo? ¿Por qué has cambiado? Entonces la intriga, ¿no? Como a que cuando Jesús sanó a ese ciego de nacimiento, ellos no creían, los fariseos, los judíos no creían, iban y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Y le decían, no sé, pero él puso su mano y yo vi. Y vuelven a preguntarle, pero tú eras ciego, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién lo hizo? Mire, y le hacen una serie de preguntas, y usted ve en la Biblia, comienzan a ver en el libro de Juan, y comienzan a ver de que le hacen una serie de preguntas, no una, varias preguntas, porque estaban sorprendidos del milagro que Jesús había hecho. Entonces, para los que predicamos el Evangelio, los que creemos en el Evangelio, uno de los más grandes milagros no es sanar de un cáncer, de un SIDA, de una enfermedad incurable, no. Uno de los milagros más grandes que puede hacer Dios es transformar la vida de una persona. ¿Y por qué? Y entonces decimos que la religión lo hizo. Oh, tú vas a saltar religión, la religión no hace nada. Nunca hará nada la religión. La religión jamás ha hecho nada por la humanidad. Entonces, cuando hablamos de la primera obra del Espíritu Santo, apuntamos a la persona del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sucede eso? Habíamos ido a Primera de Juan, ¿se acuerdan? En Primera de Juan, capítulo 1 de Juan, en 1 de Juan, capítulo 1 de Juan, veamos lo que dice en el verso 11, capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Ves? Los suyos no le recibieron. Y la pregunta es, ¿por qué no quisieron recibirle? Porque la gente estaba llena de religiosidad, estaba llena de orgullo a su religión. ¿Has escuchado gente que dice, oh, nosotros somos de esta religión, somos los que somos millones en el mundo, somos millones en el mundo? Nuestra religión es la verdadera porque somos millones. Eso me hace acordar cuando Moisés mandó 2 espías a la tierra prometida. Le mandó espías, y cuando le mandó a los espías, eran 12, un príncipe cada uno de su tribu. Y cuando regresaron, 10 dijeron, no podemos, es imposible, la tierra es bonita, fluye leche y miel, sí, verdaderamente Dios no nos ha mentido, pero no podemos tomarla, no puede ser nuestra porque ellos son gigantes y nosotros nos miramos como langostas y ellos nos pueden matar, nos pueden destruir. Y dijeron todo lo que pudieron decir, eran la mayoría. Entonces todo el pueblo pudo obedecer a la mayoría. Sin embargo, 2, que eran la minoría, 2 eran la minoría, y se levantaron y le dijeron a Moisés, estaba Josué, estaba Caleb, y dice la Escritura que tenían un espíritu diferente, y dijeron, ¿sabes qué? Sí podemos entrar. Yo creo que Dios dijo que tomemos esta tierra, sí podemos tomarla, porque Dios lo ha prometido y lo tomaremos. Entonces, la mayoría no tenía la razón. La mayoría no le estaba creyendo a Dios. Eran la minoría. Entonces no se trata, hermano, cuán grande sea tu religión, cuántos millones sea tu religión, porque de repente ni siquiera le estás creyendo a las promesas de Dios. No le estás creyendo a la palabra de Dios. Y sin embargo, la minoría puede ser, ¿cierto? Y estamos, creo que, apuntando a algo verdadero, que hay minorías que sí estamos caminando en la promesa de Dios. Ya que Jesús dijo que angosto es el camino y ancho también el otro camino y espacioso que lleva a la perdición. Y dijo que entráramos por el camino angosto, ¿cierto? Que nos conduce a la vida eterna. Entonces, hacerle recordar la primera obra del Espíritu Santo. La primera obra. La primera obra del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, está relacionado con el nuevo nacimiento. Entonces, no hay ningún poder religioso que pueda cambiar una vez más la vida de la persona. Es cuando uno se arrepiente. El arrepentimiento. Para que intervenga en el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, no se trata de abrir mi boca y decir, oh sí, Jesús, pasa adentro, porque tú estás afuera y hace frío y adentro mi corazón está calentito y entra para que tú no estés afuera frío. No se trata de eso. Porque dice, no, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno, pues, no, tocaron la puerta y abre la puerta, yo entraré. Entonces dice, el llamado, venga, abre la puerta a Jesús para que Jesús entre en su corazón. Y no, tiene que haber un genuino arrepentimiento para que el Espíritu Santo intervenga. Por eso que vamos a ver miles y miles de personas que dicen que han aceptado a Jesús, pero en realidad su vida no da testimonio de que tengan a Jesús.
Su vida no da testimonio que el Espíritu Santo esté en ellos operando y obrando o guiándolos. ¿Ves? Porque solamente los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces hay una diferencia entre la religión o el cristianismo, ¿no? Lo que es verdaderamente Jesús en esta nueva vida. Entonces, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces viene la gran pregunta: ¿todos no somos hijos de Dios? Lamentablemente no somos todos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo nos hacemos hijos de Dios? Entonces vamos a Juan capítulo 3 y vemos un hombre anciano prácticamente, ¿no? Anciano, que se entera que Jesús era un hombre que había venido y lo toma como un profeta. Otro dice, este es el Hijo de Dios. Otro dice que este es el Mesías. Entonces él estaba intrigado, quería saber quién era. Y cuando se acerca a Jesús, hay que entender que este hombre era un fariseo. Estaba lleno de costumbres, lleno de ritos, lleno de tradiciones. Y ese es el problema de la humanidad. La humanidad está llena de costumbres, llena de tradiciones, llena de ritos. Piensa que la religión lo va a salvar. Piensa que ser fiel a una religión lo va a salvar. Fiel a su costumbre lo va a salvar. Pero, en verdad, la Biblia no predica eso, no enseña. Jesús nunca habló de eso. Jesús nunca enseñó nada respecto a esto. Entonces, ¿qué va a suceder con este hombre? Está en Juan capítulo 3, Nicodemo. Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo. Repita conmigo, nacer de nuevo. Es una palabra media rara, justo para ese tiempo también era una palabra rarísima, nacer de nuevo. Para ser salvo tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? Entonces como que él comienza a pensar y dice, mi religión judía parece que no me salva. Parece que no tengo ningún sustento con mi costumbre, mi tradición y ser fiel a mi religión. Entonces viene la intriga y dice, acá tengo que seguir conversando con Jesús. Jesús no era cualquiera. Él, para tener la vida eterna, conversó con la persona indicada. No conversó con cualquier religioso. Él conversó con la persona indicada para tener la vida eterna. Y ahí donde Jesús le dijo, tienes que volver a nacer de nuevo. Y él objeta esto y le dice, ¿tendría que volver al vientre de mi mamá y volver a nacer? ¿Tendría que volver al vientre de mi mamá? Yo creo que si esto se lo decimos a un jovencito de 12, 13, 14, 15 años, yo creo que ellos no dirían eso. Yo diría que volver a nacer y volver nuevamente al vientre de mi mamá, lo verían algo raro, algo rarísimo, que no tiene lógica, algo que en verdad sería algo absurdo. Pues Jesús tampoco le estaba hablando de eso. Jesús tampoco le estaba hablando de eso. Jesús le dijo que tenía que nacer del Espíritu. ¿Ves? ¿Y por qué del Espíritu? Porque acordémonos de que cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron. ¿Qué parte de su ser murió? Su espíritu. En el espíritu está la vida. En el espíritu está el amor, está el poder. Entonces, la palabra morir, en el hebreo y en el griego, morir es estar separado. Entonces, Dios nunca quiso separarse de su creación. Fue el hombre que se separó por causa del pecado. Yo le dije, hermano, que el pecado, ¿qué es lo que hace? Distorsiona la verdadera naturaleza de Dios. Y quizás para algunos les sea algo absurdo lo que pueda decir, pero el pecado no le afecta a Dios. ¿Sabe por qué no le afecta? Porque la naturaleza de Dios es que es un Dios santo puro. O sea que el pecado que nosotros cometemos no le afecta a un Dios santo, puro, justo, sublime, no le va a afectar. El pecado nos afecta a nosotros. El pecado lo que hace es que nosotros nos salgamos del camino a la bendición que Él tiene preparado para todos nosotros. Entonces, este hombre llamado Nicodemo comienza pues a ver, ¿no? Dice, ¿cómo es esto entonces? Y Jesús le dice, sí, es necesario volver a nacer de nuevo, ¿cierto? Y le dice en el verso 4, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del Espíritu, ¿cierto? Del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces cuando la gente dice, nacer del agua, entonces tendrías que nacer del agua. Ya sé, es el bautismo. No está hablando del bautismo. Hay que ver que la palabra agua representa la palabra. La palabra.
En Efesios vamos a encontrar eso, ¿no? Que el lavamiento somos lavados por medio, dice, ¿no? Por la palabra o por el agua, que es la palabra. En el día que hemos tenido el ayuno, ¿cuántos de los que están aquí sentían cómo la palabra entraba en su espíritu, en su alma y cómo iban lavando? ¿Sí o no? Muchos, para muchos, como entró la palabra entraba. Es que la palabra no estaba sola. Se sabe que cuando se habla la palabra, ¿quién acompaña la palabra? La persona del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo iba, yo percibí en mi espíritu cómo la palabra estaba entrando en el alma de muchos, en su espíritu, y estaba lavando, limpiando. Y yo sé que muchos decían, no, voy a hacer esto, renuncio, porque el agua estaba limpiando. Y no solamente estaba la palabra, estaba el Espíritu Santo, porque la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos a favor de nuestro espíritu. Entonces, él va a tener que entender. Y le dice, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿cierto? Claro, o sea, ¿cómo voy a volver a vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, por mi salvación, yo no puedo nacer de la carne, pues, tengo que nacer del Espíritu. Y esta obra, ¿quién la hace? La hace la persona del Espíritu Santo. ¿Cuándo la hace? ¿Cuándo? Cuando escuchamos el Evangelio. No cuando escuche religión, no cuando escuche una costumbre, una tradición de abuelita que debemos amarla, pero tampoco debemos comernos, hermano, lo que nuestra abuelita nos diga, ¿no? De que nos va a salvar un objeto, tal cosa, no, tal costumbre, tal tradición, y no, eso no nos va a salvar. Pero eso no significa que tenemos que dejar de amar a abuelita, al abuelito que nos enseñaron tales cosas, no. Lo que nos va a salvar es lo que dice la palabra, lo que dice Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo somos salvos? Al Espíritu Santo nadie le engaña, ¿cierto? Entonces, para ser salvos tiene que haber un genuino arrepentimiento. Y por eso que viene la sorpresa. Oye, este no era un sinvergüenza, no era un fornicario, adúltero. Oye, mira, ya no hace tal cosas. Oye, esta no paraba en las parrilladas tomando, embriagándose. Oye, ya no sale. ¿Quién le han hecho? Oye, en su religión le lavaron el cerebro. No es que le hayan lavado el cerebro. Es que nos han lavado con la sangre de Jesús, ¿ves? Y el Espíritu Santo está dentro. Es por eso que las sorpresas que hay. Entonces aquí viene la primera obra, cuando uno se arrepiente. Escuche el Evangelio. Se entera que Jesús murió, y murió por nuestros pecados. Derramó su sangre. Hay una canción que dice que nunca sabremos cuánto Él sufrió y cuánto padeció por nosotros. Es cierto. Mientras estemos en esta tierra no vamos a saber al 100% cuánto padeció Jesús por nosotros. No lo vamos a saber. Podemos amarlo con todo nuestro corazón, pero al 100% no vamos hasta el día que estemos en su presencia, en el día de la resurrección, y Él nos muestre todo lo que sucedió, todo lo que padeció, porque nos ha amado y nos seguirá amando. Amén. Entonces nos arrepentimos y ahí es donde le decimos, ¿no? Jesús, perdóname. Y le decimos, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida. Cada vez que escucho testimonios, escucho casi los mismos testimonios con diferentes palabras. Cuando dice, le hemos dicho, perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona mi pecado, lávame con tu sangre, le hemos dicho, ¿no? Y le hemos dicho, Señor, si tú me cambias, yo te sirvo toda mi vida. Hay arrepentimientos genuinos. Así es que no podemos engañarle a Dios. Entonces, ¿cuándo interviene el Espíritu Santo en la primera obra? Para que seamos nuevas criaturas. Cuando nos arrepentimos, ¿no? Al aceptar a Jesús. Arrepentimiento, ya le he dicho, es cambio de actitud, cambio de mente. Y ser salvos no significa ser perfectos. Ser salvos no significa ser perfectos, porque quien se salva es nuestro espíritu, pero no nuestra alma. Porque nuestra alma es nuestra mente, voluntad, intelecto, emociones, sentimientos, que venimos desde que tenemos uso de razón, venimos arrastrando con un montón de cosas que hemos tenido quizás en nuestros hogares, otros que han vivido maravillosamente bien, otros que han vivido con padres que los han amado siempre, no perfectos por supuesto, pero otros que han podido vivir en hogares separados, donde una madre sufrió, donde un padre sufrió, rechazados, y otros dañados, y quién sabe, otros violados, ¿no? O violadas, tanto dolor, tanto sufrimiento. Entonces, así hemos venido, pero la salvación viene de nuestro espíritu, y nuestra alma, a medida que vamos escuchando la palabra, nuestra alma
va siendo prácticamente sanada, haciendo sanada. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? Naturalmente sí, creados por Dios todos. Hijos de Dios, ¿quiénes somos? Los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, 1 Corintios, vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Estamos nuevamente haciendo recordar. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Estamos ahí, donde dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Bautizados significa que hemos sido sumergidos. ¿Ve? Nuestro espíritu fue recreado. ¿Quién vino? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Recreó mi espíritu, tu espíritu, nuestros espíritus. Lo recreó. Lo hizo una nueva creación. Comenzó a suceder algo. ¿Sabes qué comenzó a suceder? Comenzamos, después de haber sido personas que ni siquiera nos interesaba leer una Biblia, ahora se nos comienza a despertar algo desde el interior. Queremos saber quién es Dios, quién es Jesús, queremos leer una Biblia. Llegamos a una iglesia, nos identificamos con una adoración, con una alabanza. ¿Ves? Comenzamos a identificarnos con una alabanza, con una adoración, comenzamos a llorar. Eso es lo que sucede cuando recién nacemos de nuevo. Y siempre las alabanzas, la adoración nos va tocando y vamos nosotros recibiendo. Hoy recibimos un mensaje del pastor, hoy recibimos un mensaje del líder de la célula, de la enseñanza, y ves cómo va viniendo la enseñanza, viene la enseñanza. Éramos toscos con nuestros hijos, éramos toscos con la esposa o con el esposo, y ahora comenzamos a cambiar. ¿Ves? Ya comienza el cambio ya. Pero eso no significa, somos salvos, repite conmigo, somos salvos, pero no perfectos. Ahora, somos santos, pero no todos somos fieles. ¿Ves? Por eso Pablo dice a los santos y a fieles. ¿Ves? Santos y fieles. Todos somos santos, pero no todos somos fieles. Entonces ya viene la obra, la primera obra. ¿Ves? Y tiene que ver con el nuevo nacimiento. A esta primera obra le estamos llamando bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautismo? Que nos llena. ¿Ves? Nos llena, nos incorpora al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué somos? Somos la iglesia de Jesucristo. No somos judíos, no somos gentiles, somos la iglesia de Jesucristo. Pablo dijo, no seáis tropiezo a judíos, a gentiles y a la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué somos nosotros? La iglesia de Jesucristo, ¿cierto? Si somos la iglesia de Cristo, entonces eso significa que tenemos una cabeza que es Cristo. ¿Ves? Es la cabeza universal de la iglesia, pero cabeza local. Hablo de la iglesia local, es el pastor, pero cabeza de la iglesia universal es Jesús. Pastor no es un hombre, el cabeza de la iglesia universal, un hombre humano, no, ni uno. Pedro no fue, no ha sido Pedro, porque Pedro no, lo negó 3 veces, no una, lo negó 3 veces. Le dijo, Señor, yo estaré contigo hasta el día que te mate, yo no te voy a abandonar. Y ahora cuando vio que ya había venido los soldados todos, se fue. Lo dejó, miren. Entonces, cabeza de la iglesia, la Biblia habla de que es Jesucristo y lo seguirá siendo Jesucristo. En diferentes partes de la Biblia vamos a encontrar que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, tenemos una cabeza que se llama Jesucristo. De la iglesia local es el pastor. Entonces, ahora somos nacidos de nuevo, ¿cierto? Entonces, hemos visto también Romanos capítulo 10. Miren en Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, cuando el apóstol Pablo dice, en el verso, Romanos capítulo 10, en el verso 9 dice, si confesamos con nuestra boca, o sea, si declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor significa Kyrio. Kyrio es amo. Así que cuando ustedes vean la palabra Señor en la Biblia, y le están diciendo a Jesús, Señor, le están diciendo amo. En la traducción es amo, jefe. Eso es lo que le están diciendo. ¿Ves? Tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Cuando nosotros oramos y le decimos, Jesús, tú eres mi Señor, ¿sabes lo que le estás diciendo? Tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres mi jefe. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creamos en nuestro corazón, o sea, en nuestro espíritu, que Dios
Dice, levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, ¿cuándo somos salvos? Cuando confesamos a Jesús como Señor. Cuando sabemos que derramó su sangre. Y cuando creemos que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, no debemos obviar la parte de que a Jesús vamos como pecadores para ser lavados. Una vez que Jesús vino a nuestros corazones, nuestras vidas, ¿seguimos siendo pecadores? No, ya no. Pero cometemos pecado, sí, cometemos pecado, pero ya no somos pecadores, porque ya no practicamos el pecado. Antes sí decíamos, hoy día es viernes, mañana voy a hacer esto, y el domingo también voy a hacer esto, ya bueno, el lunes ya descanso, ¿no? O de repente el sábado voy a hacer esto, lo otro, y el domingo, claro, voy a la iglesia tradicional, ¿no? Y después salgo, pero la otra semana hago lo mismo, ¿no? ¿Ves? Entonces uno practica el pecado. Pero cuando viene a Jesús, las cosas cambian. Ya tú no estás ahora con Jesús en tu vida. Ya estás viniendo a la iglesia, escucha los mensajes. Tú no estás diciendo, el sábado voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, mi esposa no sabe, nadie se va a enterar. No, ya no estamos haciendo, porque eso sería practicar el pecado. ¿Ves? Pero pastor, los cristianos pecamos. Por supuesto pecamos, porque no hay justo en la tierra que haga el bien y que no peque. Pero hay una respuesta tremenda y maravillosa en 1 de Juan, cuando el Señor dice, hijitos, si alguno de vosotros cometió pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. ¿Y qué hace? Nosotros vamos a la sangre de Jesús y le pedimos perdón. ¿Ves? Pecamos por ignorancia, pecamos muchas veces por debilidad, pero ya no pecamos porque yo quiero pecar y me gusta ya pecar. No, porque se supone cuando fuimos arrepentidos, dijimos, Señor, ayúdame, no más. Y creo que somos lo suficientemente grandes para saber cuándo tenemos que dejar las cosas malas, ¿cierto? Lo sabemos. Entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, tú serás salvo. Y acá dice, pues, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, ya estamos viendo 1 Corintios 12, 13, que dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados, ¿cierto? Entonces, aquí viene cuando el Espíritu Santo nos sumerge. Cuando aceptamos a Jesús, ya está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué pasa en ese momento de acuerdo a Romanos 5:5? El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, en nuestro nuevo nacimiento, lo primero que vamos a experimentar es el amor de Dios. ¿Ves? Experimentamos el amor de Dios. Y cuando ya experimentamos el amor de Dios, ahí donde la gente se va sorprendiendo, no solamente la gente, nosotros mismos comenzamos a sorprendernos. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y tu esposa te dice, oye, te están silbando, si no sales. Tus amigos te están llamando y hoy día es sábado, ¿no vas a salir con ellos? Y el esposo le dice, no. Pasa otra semana y dice, algo le han hecho a mi esposo. Mi esposa me dijo, oye, ¿ya no sales a tomar? ¿Ya no estás haciendo, ya no sales? Y me dijo, dime la verdad, ¿con quién estás? ¿Tienes otra mujer? Le dije, no, yo no tengo otra mujer. Tú eres la única, le dije. ¿Por qué has cambiado? Me dice. Y ahí tuve que decirle lo que me había pasado. ¿Dónde estás yendo los domingos y que no me dices y después llegas tarde? Ah, tengo que decirte la verdad, estoy yendo a una iglesia, le dije. Y estaba yendo a una iglesia cristiana con mi Biblia escondida. ¿Por qué? Porque todavía no quería que no, tenía un poquito de vergüenza, ¿no? De todo lo que había hecho. Y dije, ahora, querer demostrar verdaderamente que soy cristiano. Hasta que un día escuché un mensaje. No te avergüences de Jesús. Nunca te avergüences de Jesús. Porque uno todavía tenía un poquito de vergüenza, pues, ¿no? Nunca te avergüences de Jesús, porque acuérdate que en aquella época ellos usaban turbantes hasta los tobillos. Y mira cómo fue Jesús a la cruz, en paños menores. Es la peor vergüenza que podía pasar un judío, en paños menores, en una cruz, como un espectáculo público, la gente riendo y burlándose. Y este predicador dijo, él no tuvo vergüenza, se comió la vergüenza por amor a nosotros. ¿Por qué te avergüenzas de llevar una Biblia? ¿Por qué te avergüenzas de hablarle a tu familia de Jesús, a tus amigos de Jesús? Háblales. Así como Él no se avergonzó de ti, tú tampoco te avergüences de Él. Amén.
Entonces es lo que teníamos que hacer. Entonces ahora, Romanos 5:5, que el amor de Dios ya fue derramado en mi corazón. ¿Ves? Ya vino el amor de Dios, ya tengo el amor de Dios. Repita conmigo, ya tengo el amor de Dios. ¿Quién lo derramó? El Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo, mira la obra maravillosa que hace la obra del Espíritu Santo. Uno, nos hace nueva criatura, derrama el perfecto amor de Dios. Esto no lo puede hacer una religión. Una religión no puede hacer esta obra. ¿Verdad? La gente sigue creyendo que esto es obra de religión. No. Una obra de fetiche, algo de llevar en la billetera, algo de colgar en el cuello, una ropa, una vestimenta que te identifique con alguien santo. No, esta es una obra redentora, una obra espiritual que la mente humana no la entiende. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta, dice enraizados, cimentados en el amor de Dios. Dice que pasa toda razón humana. La mente humana no entiende en realidad. No entiende. Es por eso que ustedes van a escuchar decir, ¿cómo es posible que Dios haya perdonado a un violador de niños? ¿Cómo es posible? Nos irritamos, nos molestamos, no estamos de acuerdo. Pero hermano, ¿es posible cuestionar el amor de Dios? Pero de hecho que también, hermano, tenemos que ver que haya un verdadero y genuino arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Es voltear. Yo iba caminando para el lado de allá con esa dirección, sabía que estaba equivocado, pero escuché el Evangelio, ahora tengo el amor de Dios y yo digo, no, me vuelvo a mi Padre. Es el cuadro, hermano, del hijo pródigo. ¿Ves? Es el cuadro de él, el que se está yendo y después voltea y dice, regresaré a mi Padre. ¿Y su padre cómo le espera? Con los brazos abiertos, ¿ves? Y aún hace fiesta todavía. Cuando dice la Escritura de que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿sí o no? Entonces yo me ponía a pensar y dije, Dios mío, cuando yo me arrepentí en el cielo, de repente hubo una semana de fiesta. Porque cuando uno hace tanto mal, y Pablo, como decía Pablo, ¿no? Yo he sido más pecadores que todos. Igual yo le puedo decir, he sido más pecadores que todos ustedes. ¿Y pastor, cómo es pastor? No lo sé. Porque el don no lo da el gobierno, el don no lo da un instituto. Ese don no se recibe. Mucha gente dice, voy a un instituto bíblico para ser pastor. Se equivocan. Los institutos bíblicos no te dan un don, te pueden dar un cartón. Dice que sí porque estudiaste. Ese don solamente lo puede dar Jesús, Dios, a través del Espíritu Santo. Es un don, ¿cierto? Vas a estudiar para equipar el don, pero tú no vas a estudiar para ser. En el ámbito secular tú estudias para ser médico, para ser doctor, para ser enfermero, estudias, pero alguien que ha sido llamado por Dios no vaya a estudiar para ser pastor, profeta, evangelista, maestro. No va a estudiar. Va a estudiar para equipar el don que ya tiene, que ya recibiste. ¿Ves? Entonces mucha gente se equivoca todavía. Entonces no debemos equivocarnos con estas cosas. ¿Por qué? Porque el don el don es sobrenatural. Si viene de parte de Dios es sobrenatural, no es natural. Entonces ya estamos hablando, ¿ves? Ya estamos entendiendo. Ahora, la primera obra del Espíritu Santo, la evidencia es la siguiente. Acá hay un hombre que estoy mirándolo. Está en mi frente. Cuando yo escuché ese testimonio, me quedé sorprendido. Y un día, a veces, no es porque quiera hacerlo sentir mal a nadie, sino que yo me acerqué a su esposa y le digo, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le digo, qué gusto, pastor. Sí, le di la mano, saludé y le dije, hermana, ¿y qué tal? ¿Ha cambiado su esposo? Y me dijo, pastor, una barbaridad, me dijo. ¿Verdad que estoy sorprendida? Soy sorprendida cómo ha cambiado mi esposo. ¿De quién es obra esto? ¿Del pastor? ¿Es obra del líder? Que ni un pastor, ningún líder se atribuya la obra que hace en la vida de una persona. No, esa es obra del Espíritu Santo. ¿Es más? Es más, eso sí es... y claro que podría hablar de tantas personas acá, ¿no? De que a veces le pregunto a las esposas, me dice, transformado, pastor, transformado. Obra del Espíritu Santo. ¿De la religión? No. La religión no hace, la religión no hace esto. La religión solamente te enseña a seguir viviendo una vida prácticamente sin luz, sin conocimiento, sin revelación de la palabra de Dios. Porque si no, tendríamos que criticar. ¿De qué nos vale criticar? ¿De lo que hace una persona religiosa? ¿De qué nos vale? Nada. Pero enseñar es mejor que criticar, ¿ves? Mejor enseñamos en vez de criticar. Porque el criticar, en realidad no habría una solución, pero el enseñar sí trae solución a la vida de la persona. Entonces,
Miren qué sucede, estamos viendo, ahora vamos a Gálatas, es otra carta que escribe Pablo, en Gálatas en el capítulo 5, en el verso 22, ya, capítulo 5 de Gálatas, verso 22, estamos hablando de la primera obra del Espíritu Santo. Como viene el Espíritu Santo, nos hace una nueva criatura, nos recrea en nuestro espíritu, ¿ve? Nos incorpora al cuerpo de Cristo. Y ya hemos visto que derrama el perfecto amor de Dios. Ustedes sabían que uno de los primeros problemas, uno de los grandes problemas que existe en muchas personas es de que no han aprendido a amarse a sí mismos. Acuérdense que Jesús dijo que deberíamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Así deberíamos amarlo a Dios. Y como que rompe un esquema cuando dice el segundo mandamiento es tan igual, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Con qué tipo de amor? Con el mismo amor que tú amas a Dios, tienes que amarte a ti. Cuando digo amarte a ti mismo, no estoy hablando de lo que es la forma. Cuando hablo de forma, hablo de cuerpo. ¿Ves? Hablo de cuerpo. O sea, no es porque me estoy amando a mí mismo porque mis ojos son muy bonitos y me estoy amando a mí porque mi cuerpo es bien bonito, porque soy alto, porque no. Sería amarse. Y cuando uno ama la forma, eso sí se llama egoísmo. Cuando Jesús está hablando, ama a tu prójimo como a ti mismo, está hablando que ames tu esencia. ¿Qué es tu esencia? Es tu espíritu. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Ahora repitan todos conmigo, soy un espíritu, tengo un alma y vivo dentro de este hermoso cuerpo. Ahí vivimos. Ahora quizás te caiga un poquito raro si digo que nosotros no somos seres humanos. Pastor que está enseñando, nosotros somos seres espirituales viviendo en cuerpos humanos. ¿Ven? Porque lo humano volverá a su propia naturaleza. Pero lo espiritual no va al cementerio. Lo espiritual, tu espíritu y tu alma no van al crematorio, ni siquiera están en un ataúd. Se van a ocupar el lugar que le corresponde. Si recibiste a Jesús, si te arrepentiste, aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, gloria a Dios. Te fuiste al lugar que te corresponde. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Pero Jesús también habló del infierno, así que no podemos dejar de hablar de lo que Jesús dijo. Solamente habló, hermano, de dos caminos, habló de dos puertas, habló del cielo, habló del infierno. Así que no hay término medio. Así que nadie le engañe diciendo que hay purgatorio y que nadie le engañe diciendo que hay limbo, porque la Biblia no habla de purgatorio ni de limbo. Esa es una mentira que ha venido para adormecer la vida de las personas y para impedirle la salvación. Impedirle la salvación. Por eso que hay gente que dice, déjame vivir mi vida, yo voy a vivirla como yo la quiero. Y voy a morir en mi ley, porque ya cuando me muera, entonces me hacen una actividad religiosa, y cuando me hagan la actividad religiosa, entonces me sacarán del infierno, o del limbo, o del purgatorio, y me iré al cielo. Falso, mentira. Es la mentira más grande del diablo para apartar a la gente de la salvación que ha provisto el Señor a través de Jesús. ¿Ves? Es una tremenda mentira. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo ya la estamos entendiendo. En esta primera obra, miren lo que está Gálatas capítulo 5 en el verso 22. Dice, más el fruto del Espíritu. ¿Cierto? Más el fruto del Espíritu. Eso es lo que estoy leyendo aquí en mi Biblia. En Gálatas capítulo 5 en el verso 22. Dice, más el fruto del Espíritu. La pregunta es, ¿se encuentra en singular o se encuentra en plural? En singular. Sin embargo, habla de más, ¿cierto? Más frutos. Mire, dice, más el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Entonces debería decir más los frutos del Espíritu, debería decir. Pero sin embargo acá dice más el fruto del Espíritu. Oh, se equivocaron. No, acá dice más el fruto del Espíritu es amor. Romanos 5:5. ¿Qué fue derramado en tu corazón? El amor. Ahora repitan todos conmigo, ya tengo el amor de Dios. Ahora, si tienes el amor de Dios, ¿tú le pedirías a Dios que te dé más amor? Sería absurdo pedirle más de lo que ya te dio. ¿Ves?
Pero sí, para eso está el Espíritu Santo, para enseñarnos a dar lo que ya tenemos. Entonces jamás le pido a Dios, oh Dios, dame más amor. No es correcto pedirle más amor, porque ya te dio todo el amor que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Amén. Entonces, ahora, acá dice, más el fruto del Espíritu, está con mayúscula. Pero en realidad esto no es una mala intención. Si Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestro espíritu, que es corazón, que le llama el corazón la Biblia, entonces, ¿quién debe dar fruto? ¿El Espíritu Santo o nuestro espíritu recreado? Nuestro espíritu recreado. No es el fruto del Espíritu Santo. No. El fruto, sí, de Dios, traído por el Espíritu Santo, es el amor en nuestro espíritu. Ahora, ¿quién debe dar amor? Nosotros conocemos acá lo que se llama la chicha, ¿cierto? Morada, que es riquísima. Y ustedes conocen la tisana, que también es agradable. Si alguien viene y tú tienes un balde, ¿no? Una jarra grande, y te echan tope de chicha o tope de tisana, ¿quién tiene que dar la chicha? ¿Quién tiene que dar la tisana? ¿No somos nosotros? Exacto. Si el Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios en nosotros, entonces ¿quién tiene que dar amor? ¿Quién tiene que dar ese amor? ¿Somos nosotros o no? No es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya lo derramó dentro de nosotros. ¿Ves? Ahora, ¿por qué habla en singular? Porque una vez que está el amor, ¿qué sigue? Gozo, paz. Quiere decir que el amor de Dios va a comenzar a multiplicarse. Te va a dar gozo, paz. ¿Ves? Todo eso comienza, mansedumbre, y comienza ya. Y es por eso que la gente dice, mira, ya cambió. Y seguirá cambiando. ¿Ves? Seguirá cambiando. Por eso que la gente dice, oye, ¿por qué los cristianos son diferentes? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué tienen? Acá está la obra del Espíritu Santo. Oye, pero este era un borracho sinvergüenza. Mira ahora, con una Biblia en la mano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué tiene este? ¿Quién le va a hacer caso a este sinvergüenza? Hombre, no. Y podemos ver tantos casos ahorita que en sí están pues sujetos a burla, ¿no? Porque burladores siempre van a haber, ¿no? Porque no entienden, no comprenden esta preciosa obra del Espíritu Santo. ¿Ves? Esta obra es maravillosa. Es una obra, hermano, que la ciencia médica, hermano, está sorprendida. No, en realidad la ciencia médica, como quisiera, hermano, tener lo que Dios tiene, hermano, no, que lo que el Espíritu Santo hace para cambiar a las personas. La psicología ayuda hasta cierto punto, pero más no. ¿Ves? La gente sigue herida. ¿Quién puede sanar tus heridas del alma? ¿Quién puede sanar esas heridas del alma después que el esposo le hizo tanto daño a la esposa, dañada por años? Y vienen a Jesús, y cómo después, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Quién sanó esas heridas que estaban en el alma? No es su espíritu, porque el espíritu ya fue recreado de simiente incorruptible e inmarcesible por la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ves? Y me acuerdo que estaba en una reunión cuando de repente se estaba hablando de la justificación, cómo Dios cambiaba, y una vez que el Señor te cambia, ya tú eres el mismo. Entonces me había enterado de que había un hombre, sí, yo lo había conocido, que golpeaba a la esposa, la pateaba, la golpeaba. Cuando estaba en el mundo estaba mareado, ella era bajita y era un hombre robusto, grande, y abusado de la esposa, era infiel, y aparte la golpeaba cuando ella le reclamaba. Imagínense, hermano, tanto dolor. Pero ambos se convirtieron. Fui a un retiro, me acuerdo, de 5 días, comencé a orar por él, clamaba por él, porque me dieron una lista larga para orar por un montón de personas, y oraba por él. Cuando de repente este varón se convirtió, lo vi en la iglesia, estaba la esposa, y estaban hablando, ahí el predicador decía, de aquellos que golpean a la esposa, y ella volteaba y le decía, tú, le decía así. Y yo estaba acá con mi esposa, y ella estaba para un lado, la esposa allá. Y cada vez que el predicador hablaba así, de aquellos que golpean, y ella lo miraba y le decía, tú. Y él les decía, tú. No, cuando terminó el mensaje estaban juntos y le dijeron, yo te estaba diciendo que tú es que me golpeaba. Y él le dijo, no, yo soy una nueva criatura. Ese era el otro, ya no soy el mismo, he cambiado. Y es cierto que lo cambió.
en el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo. Esta es la primera obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto un fuerte amén por eso? Esa es la primera obra. ¿Estás lleno de gozo por esa primera obra? ¿Te gustaría salirte, hermano, ahora de esa obra maravillosa que ha hecho el Señor en tu vida? ¿No? ¿Volvería nuevamente, hermano, al camino antiguo, a las sendas antiguas? ¿Para qué? Me voy a volver porque el hermano me miró mal, porque no sé qué cosa, que esto, que el otro, que no me agrada esto, no me agrada el otro. No. Por eso que tuvimos el otro día en el ayuno hablando, si has madurado espiritualmente, déjate de estar diciendo me voy porque me enteré que el hermanito habló mal de mí, dijeron mal, me miró mal. No, esa es niñería, netamente niñería de bebitos. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos que saber que se ha cumplido la palabra en nosotros, que el día que venimos a Jesús somos bendecidos. Y esa bendición no te la cambia nadie. Así hablen mal de ti, nadie te va a cambiar tu bendición. Nadie te la va a cambiar. ¿Me están entendiendo o no? Ok, entonces vamos a continuar. Estamos en el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿No? Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es templanza? ¿Qué es templanza? Templanza, ¿sabes lo que significa templanza? Dominio propio. Repite conmigo, dominio propio. Qué interesante, dominio propio. ¿Cuánta falta hace sacar el dominio propio? La pregunta es, ¿dónde está el dominio propio? ¿Fuera de nosotros o dentro de nosotros? Dentro de nosotros. ¿Has escuchado personas o de repente te has escuchado a ti mismo cuando dice, oh Dios mío, dame paciencia? Hay un error. No, el Señor te va a decir, anda mi palabra, y te vas a dar cuenta que ya te la di. Ya tú tienes paciencia. Y tú dices, ¿dónde está el Señor? Está dentro. Está dentro. Es como aquel hombre que un día estaba afuera, buscaba algo, y se le acercó una persona y le dijo, ¿qué buscas? Y le dijo, estoy buscando mi llave. Está buscando tu llave. Y también se puso a buscar. Vino otro y le dijo, ¿qué buscan? La llave. Y estaban buscando. 3 buscando la llave. Al poco rato vino otro. ¿Qué busca? La llave. 4 buscando. Vino otro, buscaba, todos buscaban afuera la llave. Y al poco rato vino otro y le dijeron, oye, pero la llave, ¿a dónde? Ya me acordé que estaba adentro. ¿Ves que lo que tenemos adentro? La llave, prácticamente para poder abrir todo lo que hay dentro, todo el tesoro que nos ha dado el Señor. Una vez más, dominio propio. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Pero está dentro, ¿cierto? A mucho nos falta y todos vamos empezando. El día que tú aceptas a Jesús, no significa que eres perfecto. Poco a poco vas a ver, no puedo con esto, no puedo. Ahora voy a controlar y tienes el dominio dentro. Tienes el dominio para dejar defectos, para dejar malas costumbres, malos hábitos. ¿Ves? Ya comienza a dejarse con el dominio propio. Comienzas a dominar tu vida por dentro. Y uno dice, no, ahí está, es tu madurez espiritual. Estos frutos, que son 9, tienen que ver con la evidencia de la primera obra del Espíritu Santo. Cuando tú ves a una persona así, es porque verdaderamente tiene Cristo, tiene al Espíritu Santo. Pero si tú ves que esa persona salió al compromiso porque la chica le dijo, vamos a la iglesia para que aceptes a Jesús, o si no, no estoy contigo. Se convierte y está en la calle y sigue siendo el mismo. Sigue hablando grosería, sigue hablando una cosa, sigue hablando la otra cosa. Esa persona nunca aceptó a Jesús, nunca hubo un genuino arrepentimiento. Y es fácil poder ver una persona que sí tiene a Jesús. Es fácil ver una persona. Así que ver a un cristiano y saber, hermano, que es cristiano, no depende de cuán grande sea tu Biblia. Filo de oro, buen cuero, ¿cierto? Y una Biblia hermosa, lujosa, llamativa. No. El ser cristiano no está demostrado, hermano, porque llevas una cruz grande de oro, de plata, una vestimenta, algo que identifique. Jesús nos hizo problema. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ¿cómo se le conoce a un cristiano? Por su fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Ahí están los 9 frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Ahí están los frutos. ¿Ves? De hecho, que cuando recién aceptamos a Jesús, los errores que vamos cometiendo todavía, y por ahí sale el esposo, la esposa, el hijo, te dice, para eso vas a la iglesia. Y comienza a bajarte, ¿no? Ay, ¿verdad? ¿Para qué voy? No, tienes que seguir viniendo. ¿Por qué?
porque fuiste salvo en tu espíritu. Y el Espíritu Santo hizo la obra maravillosa en tu espíritu. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Es trabajar con nuestra mente, voluntad, emociones, sentimientos, que es el alma, ¿ves? Ya comienza a trabajar ahí, ya comienza el trabajo, ya comienza el trabajo. ¿Llegaremos a ser perfectos mientras estemos en esta tierra? No. No llegaremos a ser perfectos, pero sí vamos a llegar a madurar. ¿Por qué madurar? Porque acuérdense que Pablo dijo que hay 3 tipos de personas. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que a veces ni creen en Dios y otros que dicen creer en Dios pero caminan de espalda a Dios. Ese es el hombre natural. El hombre natural no tiene a Jesús en su corazón, en su vida. Ese es el hombre natural. El hombre carnal, habla Pablo. Pablo dice, ¿quién es el carnal? El carnal es el bebito, el que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, pero todavía no ha cambiado totalmente, ¿no? Todavía tiene ciertos defectos que se notan rápido. Y ese es el carnal. ¿Y quién es el espiritual? El que ya ha madurado, ¿ves? Y Pablo dice, ¿cómo no sois carnales? Claro que son carnales, porque dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de aquello, yo soy de Pedro, yo soy del otro. ¿Ves? Que había divisiones, había murmuraciones. Estos eran bebitos, ¿ves? Por eso Pablo dijo, aún no le puedo dar de comer churrasco, le tengo que dar lechecita todavía ¿no? en su boca, en la mamadera, en su boquita, le tengo que dar porque son bebitos. Todavía no puedo darle comida sólida. A ver, el día del ayuno, ¿recibieron buena comida sólida o no? Churrasco recibieron con su cuchillo y comieron bien, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya está. Pero si estaban bebitos, no, este pastor está loco, ¿cómo me voy de acá? No, comieron bien. ¿Por qué? Porque a un bebito no le puede dar ese tipo de enseñanza. Pero la gente que ya está muriendo, ya recibe la enseñanza, dice realmente, y está escrito todo en la palabra de Dios. Y de repente por ahí me están viendo y dirán, ¿qué enseñanza será? Bien, estás invitado. Somos la comunidad carismática Jesucristo es el Señor. Estamos en el distrito de Santiago de Surco, Girón Arica 365. Girón Arica 365, para que puedas recibir este discipulado. Entonces vamos a continuar, nos queda había bastante tiempo. Y esta es la primera obra maravillosa del Espíritu Santo. La primera obra. Y le llamamos la primera obra, ¿por qué? Porque muchas veces se cuestiona diciendo de que ahí se completó todo. Le dije de que había 2 extremos. Un extremo es, yo tengo el Espíritu Santo, he sido bautizado en el Espíritu Santo, yo hablo en lenguas, y el que no habla en lenguas no es salvo. No tiene a Jesús. Extremo. Totalmente es un extremo. El otro extremo, ¿no? Que no necesito hablar en lenguas, ¿no? No necesito hablar en lenguas. Así como estoy bien. No necesito. Es otro extremo. Y yo le digo que sí se necesita. Y sí se necesita. ¿Por qué le voy a decir? Le voy a explicar. Nosotros no tenemos una idea clara, precisa, de lo que vivió la iglesia primitiva. ¿Quién es la iglesia primitiva? Es una iglesia donde Jesús no escogió de lo perfecto, de lo mejor. Escogió pescadores, ¿cierto? Escogió un cobrador de impuestos, ¿cierto? A un revolucionario. Escogió gente, hermanos del campo, ¿cierto? Gente del pueblo. No escogió intelectuales, no escogió catedráticos, maestros de la ley. No. Escogió ese tipo de personas. Con diferentes tipos de carácter, ¿no? De reacciones diferentes. Y es más todavía. Roma era el imperio romano. Era el imperio. Si tuviésemos una idea qué era el imperio romano, ¿por qué se convertía en un imperio tan poderoso? Por la crueldad que había. Eran tan crueles los romanos para hacer tantas cosas malvadas, hermanos, con los países, la gente que era conquistada. ¿Sí? Entonces, ahora el cristianismo comienza a desarrollarse, hermano, en medio de un imperio poderoso. Por eso que es sorprendente una declaración de Jesús. Ahora, ¿quién era la cultura helénica? La cultura helénica, hermano, los griegos. Era una cultura tan fuerte,
tan poderosa cultura, ¿no? Que venían trayendo tanta filosofía y la metían en el pueblo. Los romanos fueron influenciados por la cultura helénica. La cultura griega fue influenciada por los romanos. La cultura hebrea, religiosa, ¿no? Que pensaba que toda la vida los iba a salvar en la matanza de un cordero, y que el cordero en realidad solamente era un tipo de sombra y figura de lo que venía, que era Jesús. Que creían que la sangre del animal ya era suficiente, ¿no? Y todo lo que ellos hacían, parte religiosa, creían que ya era todo. No querían aceptar nada más. Por eso que rechazaron al Mesías. Entonces había tres poderes poderosísimos ahí. Muchos nos preguntaremos, INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, en tres idiomas: en latín, en el griego y en el hebreo. ¿Pero por qué en tres idiomas? Es lo mismo cuando Jesús se levantó y le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién estaba sobre él para que Jesús declarara todo esto? El Espíritu Santo. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. ¿Sabe a quién le estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a los romanos, a los griegos y a los hebreos. Le está diciendo: ¿sabes qué, Roma? Tus dioses poderosos con los cuales tú conquistas, tus dioses no son el camino. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a los griegos? Escúcheme, griegos, su filosofía, todo lo que usted tiene, su influencia, ese no es el camino. Le dijo a los hebreos: hebreos, toda la religión, todo lo que el ritualismo que se hace acá, ese no es el camino. Y yo soy el camino para llegar al Padre. Un fuerte amén por eso, a ver. Ven, yo soy el camino, les dijo. No, eso no tiene que ver nada, les dijo. ¿Ves? Esto es sorprendente, hermano. Esto es algo extraordinario que nosotros podemos ir comprendiendo sobre esta obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué necesitamos esta segunda obra? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué la necesitamos? Porque, miren, este pequeño grupo de valientes cristianos, eran tan valientes, ¿ah? De ahora enfrentarse contra los tres poderes, predicando el Evangelio. ¿Qué necesitaban? Necesitaban algo más que el nuevo nacimiento. Ellos necesitaban más que el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no era suficiente, hermano, en realidad. Si estudiamos bien la Biblia, el nuevo nacimiento no es suficiente. Ahora tenían que ir, hermano, a predicarle al Imperio Romano. ¿Usted sabe cómo se desarrolló la iglesia primitiva? No como estamos acá ahorita, con una cámara, con esto, con luces, con sillas, cómodamente con tapizón, ¿no? Un buen baño. No, eran en cuevas, hermano. A escondidas se desarrolló la iglesia primitiva. Pero con tremendos milagros, con tremendas sanidades, con una santidad única, como estuvimos en el ayuno, ¿no? Hablando sobre un Pedro, un Felipe, un Esteban, que jamás pensaríamos, hermano, que estarían haciendo, hermano, cosas feas, hermano, teniendo relaciones sexuales, hermano, contra natura, haciendo lo peor, hermano, teniendo la santidad del Espíritu Santo. No, esa gente estaba tan llena del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y ahora esperaron un bautismo en el Espíritu Santo. Estaban esperando algo más. ¿Para qué? Para irse contra todo, no para ir a pelear con armas, nada, porque su única arma que ellos tenían era la palabra, la espada del Espíritu. Pero ¿quién respaldaba todo esto? Era el Espíritu de Dios. Pero tenían que recibir una obra. Esta es la segunda obra. No es suficiente, repita conmigo, no es suficiente el nuevo nacimiento. No es suficiente, ¿verdad? Cuando yo me puse a analizar hace muchos años por qué no era suficiente, porque esta enseñanza es bastante cuestionada, pero ahí está la palabra. Muchos decían, sí, pero tal predicador ha ganado millones de almas. Correcto, está bien, y le damos gracias y como quisiéramos que se siga ganando millones de almas. Pero me doy cuenta que los que han sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego, se ven milagros, hermanos, extraordinarios, muertos resucitados. Hay un hombre llamado el apóstol de la fe, que tiene no sé cuántos muertos resucitados. Imagínense, hombres, hermanos, de que han sacudido, en realidad, hermano, congresos aquí en la tierra, congresos donde estaban políticos, milagros, extraordinarios milagros. Pero por eso no podemos irnos al extremo.
él no tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero ha ganado millones de almas. Los otros tienen el bautismo del Espíritu Santo con evidencia, hablaron otra lengua, han ganado no millones de almas, pero han ganado cantidad de almas y ha habido cantidad de milagros y sanidades. Entonces, si nosotros aceptamos esta enseñanza, porque tampoco estoy yo para obligarnos a creer algo, para eso somos como lo de Berea, vamos a la palabra, lo estudiamos, si lo creemos, extendemos nuestra fe, y aquí muchos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo hablan en otras lenguas y no debemos quedarnos ahí. Entonces, vamos a ir a la palabra, ¿no? Vamos a ir a la palabra. Y le dije, cuando la mujer de Samaria se convirtió, o aceptó a Jesús, o aceptó su palabra, su mensaje, Él le dijo, de tu interior serás como una fuente de vida eterna. Repita conmigo, una fuente. Exacto, ¿no? Pero también en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, ¿no? El que en mí cree, ¿no? Porque estaba en el gran día de la fiesta, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, vemos dos cosas. Una cosa es fuente, otra cosa es río. Una fuente en la salvación es para ti. Para ti es lo que te va a servir, ¿cierto? Pero cuando Jesús dijo en el gran día de la fiesta, levantó su voz y gritó, dijo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando de otra cosa superior a la fuente, que es para otros, y el otro es para uno. Entonces, eso tenemos que entender. Ya hemos visto que Juan el Bautista dijo, de que yo bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí es más poderoso que yo, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle su sandalia. Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Ves? Ya hemos hablado de Juan capítulo 20. Y vamos a ir nuevamente a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Todos ahí en Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20. Así que le damos un repaso para entrar de lleno. Juan capítulo 20. Le hablé del verso 19 al verso 23. Esto es básico para que lo entiendan ustedes. Capítulo 20, verso 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, le dijo, paz a vosotros. Verso 20. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús se está presentando a ellos resucitado. Aquí ya está resucitado Jesús. Ellos se gozan, le dijo paz a vosotros. Y yo le dije la otra vez, ¿por qué le dijo paz a vosotros? ¿Porque tenían paz o no tenían paz? No tenían paz. ¿Tenían aquí el nuevo nacimiento? No. Y vamos a ver ahora cómo reciben ellos el nuevo nacimiento. Verso 20. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, los costados. A los discípulos ellos se regocijaron en el Señor. Verso 21. Cuando Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió mi Padre, así también yo los envío. ¿A dónde iban a ir? A predicar. ¿Cómo podrían predicar con odio, con resentimiento, con amargura? ¿Cómo podían predicar? Si Roma se había levantado contra ellos, los religiosos se habían levantado, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, toda la casta religiosa se había levantado contra ellos, ¿cómo podían predicar? Si estaban buscados para matarlos, ¿cómo podían predicar? Dice, paz a vosotros, vuelve a decirle, paz a vosotros. Ahora, el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. ¿Qué está sucediendo ahí? El nuevo nacimiento. Repita conmigo, ahí están recibiendo el nuevo nacimiento. Y vino el Espíritu Santo. Oye, ya usted sabe la palabra soplo, no es que hizo, no es que esté soplando, no. Ahí vamos al griego original, no vamos a encontrar que está soplando, como hemos visto en el Génesis, cuando Dios sopló, no es que estaba soplando, sino que estaba hablando la palabra, estaba declarando la palabra. Nada se da por soplo, ¿ves? Nada se da por soplo, todo se da por la palabra. Así que ahí Jesús le está hablando y están recibiendo y están siendo nuevas criaturas. Ahora, fíjese bien, verso 23.
a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes te los retuvieres les serán retenidos. Mire, Jesús lo está llamando ahora para que ellos vayan a un confesionario y todos los que van a confesarse se confiesen ante ellos. No. Le está hablando porque ellos estaban llenos de resentimiento, llenos de odio. Le está diciendo, remite, suelta. Remitir es soltar. Suelta tu odio, tu resentimiento. Perdona. Porque usted no puede salir sin perdonar. ¿Ves? Aquí está hablando con respecto a ese nuevo nacimiento. Pero acordémonos también que el Señor le dijo, no mováis de aquí hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahora, rápidamente trasládense a Lucas capítulo 24. Lucas 24. En Lucas capítulo 24, Jesús ya está resucitado. ¿Listos? Ahora, noten lo que le está diciendo en el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y le dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos en el tercer día. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué se tenía que predicar? ¿Qué tenía que predicarse? Arrepentimiento. Vayan a sus Biblias porque es importante que sus ojos estén puestos ahí. Arrepentimiento. ¿Y qué más? El perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros me seréis testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahora, ¿están notando ustedes ya que ellos fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo? Esa es la primera obra. Pero le está diciendo ahora, espérenme en Jerusalén, ¿cierto? No se vayan a ir porque van a ser investidos del poder de lo alto. Entonces, la primera obra, nuevo nacimiento, ¿cierto? Caminar en amor, recibieron el amor de Dios. Ahora iban a salir a predicar, pero le estaba faltando algo mucho más fuerte, más poderoso dentro de ellos. Le estaba faltando algo. Y ahora sí nos vamos trasladando a Hechos capítulo 1. Todos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, leo del verso 1 hacia adelante y dice, el primer tratado, Teófilo, habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. 2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días. Quiere decir que Jesús, después de resucitado, ¿cuántos días estuvo en la tierra? 40 días. ¿Y qué hizo durante los 40 días? Dándole instrucciones, ¿no? Bajo el Espíritu Santo y hablándoles acerca del reino de Dios. 4. Estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Ahora, la pregunta, del verso 1 al verso 5, ¿a quién le está hablando? ¿A gente inconversa o a ya convertidos? A convertidos, exacto. Ya le está hablando a personas convertidas que ya tienen la primera obra del Espíritu Santo. ¿Ves? Ya tienen la primera obra. Y si ellos ya tienen la primera obra, entonces ¿qué va a suceder después? Va a suceder la segunda obra. Le dije que la primera la vamos a llamar bautismo del Espíritu Santo. Y la otra, bautismo en el Espíritu Santo. La primera obra, la evidencia es caminar en amor. Pero esta segunda obra, la evidencia es hablar en otras lenguas. Y vamos a verla, miren. En el verso 8 dice, pero recibiréis poder. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces muchos dirán, no, pero el Espíritu Santo pues ya vino. Claro, vino para que reciban el nuevo nacimiento. Ya vino, 1 Corintios 12:13. Fueron investidos, fueron llenos
bautizados por el Espíritu Santo y los introdujo en la iglesia. ¿Ves? Pero aquí ellos están esperando ahora otra obra. Ellos no sabían cómo iba a ser, como también la primera, no sabían que el nuevo nacimiento, no sabían nada. Ellos estuvieron creyendo como todos creen que la religión te va a salvar, pero después experimentaron el nuevo nacimiento en el Espíritu. Ahora van a experimentar otra cosa superior, ¿no? Cosa rara, rarísima, que ellos ni siquiera tenían la mínima idea. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Acá viene el mandato ya. Y nos fuimos a Hechos capítulo 2. ¿Listos? Ahí estamos ya ahora en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y todos repitan conmigo, estaban todos unánimes juntos. La pregunta es, ¿todos estos que estaban unánimes juntos ya tenían el nuevo nacimiento? Por supuesto, ya tenían el nuevo nacimiento. Entonces no estaban esperando el nuevo nacimiento. Estaban esperando a algo que es diferente al nuevo nacimiento, con una evidencia diferente. ¿Me están entendiendo? Correcto. Ahora, verso 2. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según ¿quién? El Espíritu que le daba que hablasen. Mire, aquí no está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de algo diferente. Ellos están aquí experimentando algo diferente. Acá comienza a decir: moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Todos ellos habían reunidos, de todas estas naciones, se habían reunido porque había una fiesta, era la fiesta del Pentecostés. Era una fiesta judía, como por decir, como cada fiesta que tiene cada país. Acá en el Perú, es la fiesta que se hace en el Cusco, el Inti Raymi. Y viene de todas partes del mundo para saber. ¿Ves? De repente en otras naciones celebran también fiestas y viene de todas partes del mundo. Bien, habían venido de todas partes del mundo de aquella época para ver esta fiesta del pueblo judío, la fiesta del Pentecostés. Ahora, dice que ellos estaban hablando en lenguas. El Espíritu les dio que hablasen en lenguas. Y los quiero llevar a 1 Corintios 14. Primera carta a los Corintios 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, en el verso 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Y si vuelven a Hechos 2, a Hechos 2, dice que según el Espíritu le daba que hablasen, según el Espíritu Santo le daba que hablasen. Y en Corintios 14, 1 Corintios 14, en este verso 2, dice: porque hablaban en lenguas, no, hablar en lengua no es a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Miren, entonces, ¿qué está pasando en el día de Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, vino como fuego, ¿ves? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Para muchas personas dice que estaban hablando idiomas. Ellos no estaban hablando idiomas. Una vez más, primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 2. ¿Qué están hablando? En lenguas. Y el que habla en lenguas, ¿a quién habla? A Dios. ¿Ves? Aquí hay bastante burla. Aquí hay bastante burla de mucha gente que en realidad no se mete a estudiar la Escritura. El problema de ellos, ¿no? Y ya estamos viendo paso a paso de que esto es un mover, no es natural, es sobrenatural. Esto no tiene nada que ver con lo natural. Esto es sobrenatural. Esto, hermano, igual como el nuevo nacimiento, no lo da la ciencia, no lo da, hermano, ni una institución del Estado ni la religión, es sobrenatural. Esta obra también es sobrenatural. Todo lo que hace el Espíritu Santo es
sobrenatural, no es natural. Milagros, sanidades son sobrenaturales. Cuando hay un milagro, una sanidad, se suspenden las leyes naturales para darle paso a leyes espirituales. Las leyes naturales se rinden a las leyes espirituales que vienen de parte de Dios. Una vez que se rinden, hermano, abren paso a lo sobrenatural, que nada ni nadie lo puede detener cuando viene de parte de Dios. ¿Ves? De hecho, que va a causar burla. ¿Por qué? Porque nosotros como personas espirituales que vivimos en cuerpo humano, aquí nunca hemos experimentado, no sabemos, entonces nos sorprende, nos reímos, nos podemos burlar porque no entendemos. Es por eso que cuando vino este derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, la gente que estaba ahí lo miraron y dijeron: mira, están llenos de mosto. Mosto significa han tomado un vino embriagante. En otras palabras, están borrachos. ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron que estaban borrachos? Si tú ves a una persona caminando sobrio y caminando, hermano, sin balancearte, no le vas a decir, hermano, de que está ebrio. Le vas a decir que es una persona que está correcta, que está muy bien. Pero si tú ves a una persona así, y hablando, hermano, en algo raro, y lo ves así, entonces, este está borracho, está borracho. Entonces, estamos viendo que lo sobrenatural tocó lo humano. Tocó lo humano, tocó lo sensible de lo humano, y lo humano no podía estar en pie. En realidad, hermano, con algo tan sobrenatural, y comenzaron a hablar unas lenguas hacia Dios. Pero me dirán: pastor, pero acá dice que cada uno le entendía en su propio idioma. En la clase anterior, yo le dije, hermano, de que si aplicamos un poquito lo natural y lo que se llama lógica, le dije, ¿qué pasaría que si aquí hay 80 personas, ¿no? Más de 80 personas o 120 personas, 120 personas, y ponemos a otras personas allá que hablan diferentes idiomas, y todos comenzamos a hablar inglés, por decir. Y vamos a suponer que hay 10 americanos que hablan inglés. ¿Los americanos nos entenderían a todos que estamos hablando al mismo tiempo inglés? No nos entenderían. No nos entenderían. Cuando yo le dije, hermano, como policía yo intervenía, a veces porque había intervenciones de abusos, ¿no? de personas que abusaban contra la esposa, la golpeaban, abusos familiares. Uno iba y salía todas las personas del pasaje y todos hablaban a mí, que le pegó, que esto, que lo otro, que unos hablaban a favor del esposo, otros a favor, y uno tenía que decir, por favor, cállense, por favor, para poder entender. Entonces, ¿cómo es posible que 120 personas en un aposento alto, hablando supuestamente idioma, y habían, hermano, de 12 naciones del mundo, le iban a escuchar en su propio idioma? No le iban a escuchar. Además, no estaban hablando idiomas, estaban hablando en otras lenguas sobrenaturales. El que habla en lenguas habla a Dios, el hombre no le entiende. Una vez más, primera carta a los Corintios en el capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. En el verso 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mire, entonces cuando ellos estaban hablando en lenguas, el Espíritu Santo, ¿no? Bautismo en el Espíritu Santo vino como fuego dentro de su espíritu ya recreado. Y sucedió algo como un volcán, por ejemplo. Comenzaron ellos a hablar en otras lenguas. Pero estaban hablando en otras lenguas, no estaban hablando idiomas. Pero la gente le escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Qué sucedió? Un milagro. Sucedió un milagro de interpretación, porque no estaban hablando un idioma natural. Le dije que si alguien quiere aprender francés, se va a un instituto, le enseñan, y al año está hablando inglés, francés, alemán, ¿cierto? Porque está hablando un idioma natural. Pero acá no están hablando algo natural, sobrenatural. ¿Me entendieron? Amén. Entonces, nos vamos quedando ahí. ¿Por qué? Porque después vamos a entrar y vamos a ver algo, cosas tan maravillosas en las Escrituras. ¿Qué sucedió con Saulo? ¿Qué sucedió con Cornelio, con la familia de Cornelio? ¿Qué sucedió con otros personajes? Y todo a través de la Escritura. Como vamos a ver 3 cosas que suceden ahí: nuevo nacimiento, bautismo en agua, y cómo comienzan a hablar en otras lenguas. Así es que
Hasta ahí nos quedamos, hasta la próxima clase, y el Señor les siga bendiciendo a todos aquellos que están en el canal de YouTube, están invitados. Los viernes estamos dando estas enseñanzas, y una vez más, y hago recalcar, esta es la comunidad carismática Jesucristo es el Señor. Estamos ubicados en el distrito de Santiago de Surco, Girón Arica 365. Bendiciones y un fuerte abrazo para todos.